Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar de este taladro de la marca Ichika, taladro de 18 voltios, motor Brushle, 60 Nm. Viene con dos baterías de 2 amperajes, ¿vale? Cuesta en torno a unos 86 euros. Abajo en la descripción del vídeo dejaré los enlaces de compra o si deseáis adquirir alguno de estos productos. Y también, sobre todo, vamos a intercalarlo con estas fabulosas brocas de la marca Fisher, ¿de acuerdo? La verdad que soy un enamorado de esta marca, me gusta todo. Y vamos a ver qué tal se comportan ambas combinaciones. Y nada, vamos a abrir. Bueno, por empezar a criticar algo que viene en una cajita de cartón, ya sabemos, para ahorrar lo que viene siendo coste, digamos que esto es lo que aparece y lo que viene, un manual, ¿de acuerdo? Dentro de la caja, dos baterías de 2 amperios y un cargador. Creo que ahora se vende con 4 amperios. Y viene también con un juego de puntas de destornillador, madera, broca de metal, porque no son para pared, y bueno, y una serie de puntas, ¿no? Hexagonales y puntas y demás directamente para sobre todo atornillar, ¿no? Bueno, a mí como siempre estas cositas me gusta comprarlas buenas, pero bueno, si no queréis gastaros dinero, porque sepáis que tenéis aquí pues brocas de madera, brocas de hierro madera, porque bueno, también se podría usar para madera, y una serie de puntas. A lo mejor la punta, bueno, lo podéis aprovechar hasta que se desgasta. Bueno, seguimos hablando de este taladro. Viene aquí con un soporte para el cinturón que viene suelto, lo acabo de poner. Luego tiene 21 niveles de apriete, ¿de acuerdo? Con 3 modalidades: percusión para hacer boquetes con hormigón y demás, atornillador y taladro, y con 2 niveles de velocidad. Velocidad 1 lenta a 500 revoluciones, velocidad 2 a 2000 revoluciones. Y el impacto lo mismo, los impactos creo que son 8000 en el uno y 32000 en el otro. Bueno, motor Brushle, una cosa que me gusta mucho es esta boca, que es broca de acero, ¿vale? Broca de acero, no broca de plástico como a lo mejor viene en el Black & Decker. Y soporta hasta una broca de tamaño 13. O sea que está en lo que viene siendo lo común, ¿vale? Tiene para un lado, para el otro. Tiene un peso solo de 1215 gramos o 1,215 kg, y si lo ponemos en la batería ya rondamos los 1600 gramos. La batería sola pesa unos 385 gramos. O sea que el taladro sí, bueno, pesa más de 1,5 kg, un poquito pesado, pero bueno, para un uso no profesional, la verdad que está bastante bien. Viene en el manual, que no lo he encontrado por internet, que digamos hace brocas en hormigón hasta 10. Nosotros vamos a usar una broca del 12, vamos a intentar exprimirlo al máximo. Luego dice que en madera hace 27, le vamos a poner una pala del 30, si no pues iremos bajando, pero en madera vamos a hacer un boquete de 30. Y dice que en acero llega a hacer hasta 13. Yo la broca más grande que tengo de acero es de 10. Lo que vamos a hacer es hacerle un boquete con la de 10 y luego nos vamos a ir a las brocas escalonadas y vamos a intentar ver si se abre. Con esto y un poquito de ayuda y demás, vamos a ver que si es verdad que hace estos boquetes. Bueno, comentaros también que las baterías vienen con LED, ¿vale? Siempre guardarlas cargadas, y luego también tiene luz aquí, una luz LED para, bueno, la verdad que esto siempre en un sitio oscuro viene muy bien. Bueno, vamos a hacer la broca, en vez de en este caso como en anteriores vídeos, que os aparecerán arriba en la descripción, en vez de hacerlo con las brocas Bosch, vamos a hacerla con las brocas Fisher, ¿vale? Unas brocas nuevas que me han llegado, y vamos a hacerlo con una broca del 12, que esta sí la tenía de la otra vez. Y vamos a simular, pues bueno, como veis, cualquier casa, ¿no? Que es un ladrillo, en este caso un ladrillo del 7 y mortero de 15. Entonces vamos a simular como si fuera una casa. Y bueno, vamos a empezar por aquí, le vamos a hacer un boquete a ver qué tal se comporta. Vamos a ponerlo ya directamente en modo 2, percusión. Bueno, ya veis cómo, no sé si se aprecia, ha hecho el boquete de mantequilla. Bien, aquí tengo 2 trozos de hormigón. Incluso vamos a tener una piedra. La piedra ya os avanzo que en los anteriores vídeos no ha podido. Vamos a ver este. Pero bueno, ya sabemos que el ladrillo perfectamente lo hace. Vale, no lo he querido atravesar para no hacer daño a la mesa, pero por aquí dentro
se ve como, no lo vamos a hacer ahora. Bueno, ya veis cómo lo ha atravesado, ¿vale? Incluso he despegado aquí el mortero, así que el ladrillo perfectamente. También tengo un azulejo que también lo vamos a hacer aquí, ¿vale? Estos son 2 cachos, esto es un trozo de una bobadilla de hormigón. Vamos a ver aquí si lo hace. Con una broca del 12, dice máximo 10, vamos a probar. Bueno, no quería dañar la mesa, pero bueno, ya la he dañado perfectamente. Broca del 12, o sea que en hormigón, estando la batería a tope, se ha comportado bastante bien. Ya digo, taladro, eso sí, es un poquito bronco, ¿no? Vibra un poquito, se nota que vibra un poco más en las manos, aunque tiene un agarre bastante ergonómico con la goma y tal. Vibra un poquito, pero la verdad que perfectamente. Aquí tengo otro trozo de hormigón, vamos a ello. Se ha partido. Ya digo, en hormigón, perfectamente lo hacemos. Vamos a probar ahora aquí, en un trozo, que veáis que es hormigón, que tiene aquí trozo de... Vamos a ver ahora aquí en un azulejo, que también son bastante duros. Aquí le vamos a quitar la percusión para intentar no partir el azulejo. Ya veis, ¿vale? Como lo ha hecho, perfecto. O sea, azulejo, porcelánico, también lo hace perfectamente. Y ahora vamos aquí a la piedra de playa. Vamos a ver esto si lo consigue hacer. Pues bueno, a ver. Le está costando porque obviamente es una broca del 12. Y yo creo que, hombre, a lo mejor metiéndole una broca más chica, vamos a probarla, pero con una broca del 12 la verdad que dice que es de 10. Yo creo que se han equivocado, pero bueno, las descripciones. Ojo que no vea cómo quema. Pero bueno, vamos a probar una broca del 6, que una broca del 6, por ejemplo, pues bueno, todo el mundo lo usamos para colgar cualquier cosita en casa. Luego también tiene el cierre este que ahora está muy de moda, que hace así para el lado. Ah, no, pues este no lo tiene, no tiene el cierre. Este que está de moda que hace clic para este lado, este no lo tiene. A ver si con la broca del 6 vamos para allá. Sí, yo creo que si seguimos, si veis, se ha metido un cacho así. Se ha metido casi media broca. Yo creo que si seguimos... Ya veis. Bueno, estamos haciéndolo con solamente el modo taladro, ojo. Vámonos con el modo percusión. Digo, ha partido esto con la percusión. Y no ha partido esto todavía. Pues ya veis cómo la broca del 6, luego queríamos la del 8 para hacerlo más flojo, que no costara tanto. Pero la piedra de playa, concretamente esta, donde en otros vídeos pues no se podía, pues ha podido. O sea que este taladro tiene bastante fuerza. Esto va fino. Es verdad que es un poquito bronco, pero por el precio que tiene, viene con 2 baterías y demás. Eso sí, yo descartaría, sí o sí, usar esto. Yo esto lo descartaría, no me gustaría usarlo. No tiene mala pinta, pero bueno.
Si queremos hacer un boquete bien, ya sabemos que hay que usar brocas buenas. Ahora vamos a hacer un boquete en un trozo de metal de aproximadamente 2 milímetros, ¿vale? Vamos a poner aquí una madera debajo. Esta madera es la que vamos a usar luego para hacer, ¿vale? Dado que es una madera de pino, vamos a usar, que no es aglomerado, que también lo haremos aglomerado. Vamos a hacer un boquete. Dice que 13 milímetros. Bueno, 13 milímetros. Vamos a hacerla con una de 10. De 10. Ya sabéis, para metal hay que quitar la percusión. E incluso, aparte de hacer el boquete, lo podíamos ayudar con un poco de aceite, para que así la broca no se sobrecaliente, ayuda a rodar mejor. Normalmente pues se suele hacer un golpecito para hacer el boquete donde queramos, pero bueno, como en este caso nos da un poco igual, vamos a hacerlo con la taladra. Vale, ya estáis señalados donde lo vamos a hacer. Un poquito de aceite, le ayudamos para que no sobrecaliente y ruede un poco mejor. Y vamos a ver si hace la broca como tiene que hacerla, el boquete, que digo, se comporta. Ojo que ahora se va a salir. Oye, pues el boquete en metal perfecto, ¿eh? De hecho, mire, son de la misma medida. El boquete perfectamente en metal, ¿eh? Digo, vamos a ver si una vez hecha la broca esta, con una broca escalonada, sigue abriendo el boquete. Vamos a ver. Pues ya digo, un taladro que tiene... Me queda impresionado la fuerza que tiene y lo bien que va, ¿eh? Vamos al lío con la broca escalonada. Vamos a ponerlo así. ¿Ves? Aquí ya ha pasado. Vamos a ponerlo en uno para que no meta. A ver. Se está quedando. Bueno, se ha quedado en el 16. Podríamos seguir, fijáis el boquete que ha hecho, ¿vale? Pero ha llegado al 16, 18, está bastante bien. Así que mi enhorabuena a esta marca. Y chica, la verdad que es una marca que, bueno, abajo, como he dicho, dejaré en la descripción del vídeo todos los materiales que yo he usando para hacer este vídeo, por si deseáis crear alguno de ellos, así ayudáis al canal a que siga creando contenido. Y bueno, la verdad que simplemente decir cosas buenas de este taladro. Me he quedado impresionado, no me esperaba que fuera tan bueno. Ya de por sí me gusta mucho el tema del agarre, que no sea el típico agarre de plástico, sino que es un agarre de acero. Tiene 60 Nm y la verdad que este taladro para una persona en la casa que se dedique al bricolaje a modo usuario, amateur, este taladro va muy bien. Me estoy quedando flipando. Obviamente imagino que ya con la pala de 30 en madera la hará, porque si ha hecho este boquete en acero, que es más duro, tiene que hacerlo en madera sí o sí. Pero vaya, por el precio que tiene, yo no me gastaría para una persona que no sea profesional. Tiene tus 2 años de garantía, bueno, 3 años aquí en España sin ningún tipo de problema. Si le pasase algo, van a responder. La verdad que me he quedado impresionado. Ya sabéis, vamos a modo taladro al 1 para no vaya muy rápido, lo hacemos controlado. Por ejemplo, aquí que no hay nada. Y está en el 1, si lo pusiera. Ya veis cómo, con una pala del 30. Así que
hemos superado incluso las especificaciones, ya que con esta broca de apertura hemos llegado al 18 en acero, obviamente no hemos ayudado con una del 10 antes, y una pala del 30 cuando dice que las recomendaciones son de 27, o sea que... Bien, y por último, que casi se me olvida, vamos a meter este tornillo, ¿vale? Vamos a atornillar, a ver qué capacidad tiene de atornillar este taladro en todas estas tablas, ¿de acuerdo? Tanto melamina como en pino, como DM, como melamina más gruesa, ¿vale? Vamos a meter este taladro, este tornillo, ya digo, es un tornillo bastante grueso, y a ver si es capaz de agarrar todas estas tablas. Es una punta hexagonal de 40, o sea que es un tornillo bastante vasto. En modo atornillar, máximo par de apriete 21, nivel 1, para que no vaya digamos tan rápido. Y vamos a meter nuestro tornillo. Lo ponemos en el nivel 2, que lo único que varía es la velocidad. Parece que con más velocidad en el 2 parece que ha entrado, casi entra. Bueno, ya metiéndolo en modo taladro, que ya es el máximo modo taladro, ya es el máximo nivel de apriete, ya sí tiene que agarrar. Ya veis cómo. Bueno, ya veis que ha entrado entero. Ha enganchado todas las tablas, eso sí, le ha costado un poquito. Pero bueno, está bien, ¿no? Porque melamina, esta es una melamina de 10, pino de 10, otra DM de 10, pues bueno, están un montón de centímetros que yo creo que para montar los muebles de casa o para montar 4 tablas viene de sobra, pero ya digo que mira, he enganchado todo. Así que nada, abajo en la descripción del vídeo dejaré el enlace de este taladro y demás accesorios que yo iré usando. Y si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle un like, a mí me ayudáis mucho, así sigo subiendo contenido, sobre todo de taladro, que veo que en mi canal es lo que más se ve y veo que además es lo que más gusta. Así que nada, intentaré ir consiguiendo taladrillos, sobre todo de estos estilos chinos y demás, porque veo que lo está fabricado bastante bien. O sea que nada, muchas gracias y un saludo. Hasta luego.